Mi nombre es Denis Zárate, soy gerente general de la empresa CST Group Perú. El día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación sobre soluciones termográficas para la detección de alta temperatura. Un poco el alcance en relación de qué es lo que vamos a trabajar durante este webinar es hablar un poco sobre los principios termográficos, luego ver en definitiva la parte de aplicación de termografía en la detección de alta temperatura, algunas recomendaciones e instalaciones sobre las cámaras termográficas y ver en qué escenarios se puede aplicar, en qué escenarios son viables para poder desarrollarlas. Y por último, un poco hacer una demostración, justamente viendo que la instalación esté adecuada en relación al área termográfica que tenemos que tener muy en cuenta. Como empresa, CST Group, tenemos ya en Chile 20 años y aquí en Perú alrededor de 8 años, desarrollándonos sobre todo en la parte de Industria 4.0, mantenimiento predictivo, análisis de termografía, tenemos experiencia ya en la parte de termografía industrial. Perfecto. Bueno, ya les había comentado, estamos en la parte de Industria 4.0, desarrollando capacitaciones en la parte de análisis termográfico, análisis de vibración, y que esto pueda servir en los servicios también en detalle. Por ejemplo, aquí yo ya tengo instalado una cámara termográfica en el cual se va a poder apreciar en vivo la detección de alta temperatura. Bueno, acá tengo 36.1 con un grado de precisión más o menos 0.5 grados. Reconoce, primero hace una detección de rostros, que soy una persona. Podemos ver justamente si tengo alta temperatura. Imaginemos aquí, por ejemplo, si yo tuviese alta temperatura, vamos a simular con una taza aquí caliente. Entonces hace una validación audible y también una validación en el mismo software de la marca Hikvision que nosotros representamos para ver en efecto cómo se puede emitir alertas de forma rápida. Si hubiese acá 10, 3 personas, tranquilamente se podría aparecer. Muy bien, estábamos hablando en principio sobre la termografía, un poco la introducción a la termografía, cómo ésta nos puede ayudar a desarrollarnos en este ámbito de estudio que muchas veces no es tan conocido. Y aquí quiero recalcarme sobre todo en el espectro electromagnético. Yo como ingeniero de telecomunicaciones, digamos, me he desarrollado mucho en redes de comunicaciones de microondas, ¿no? Enlace punto a punto, donde utilizamos las antenas y que esto nos ayuda para poder transmitir datos. Por otro lado, vemos aquí en el espectro infrarrojo que tenemos diferentes franjas o segmentos, por ejemplo, de la luz visible, la parte infrarroja, la luz infrarroja, y que estos se dividen en onda corta, en onda media, en onda larga, y todo el espectro de comunicaciones que hoy es posible y nos facilita podernos inclusive hoy comunicarnos. En efecto, la zona infrarroja, en detalle, pues ya en los años 1800, el astrónomo y músico Frederick William Herschel hizo un experimento muy interesante. Utilizó un prisma justamente para ver y poder dispersar el espectro visible de un rayo del sol para que este de acá se vuelva en una gama de colores. Y lo interesante aquí es de que William Herschel hizo una medición de temperatura en cada uno de estos puntos de diferenciación de color. Y lo que vio y lo que observó como sorpresa es que halló en una región no visible que presentaba mayor temperatura. Es aquí donde se hace muy interesante porque al no ser visible para nosotros, por nuestro sentido de la vista, ¿cómo en esta zona
se puede ver una mayor temperatura. Entonces, es ahí donde se descubrió que existía una zona infrarroja en el cual existe una variación termográfica y que los cuerpos emiten una radiación térmica. ¿Eso qué significa? Que cualquier cuerpo que emana una radiación térmica y que esté en una temperatura superior al cero absoluto, 0 grados Kelvin o menos 273.15 grados Celsius, emite una radiación infrarroja. Esta radiación térmica puede ser desde un cubo de hielo, es percibida por estos elementos, estas cámaras termográficas, para poder captar esa radiación y por la parte misma, tanto electrónica como software, hacer una diagramación de lo invisible a lo visible. Justamente aquí tenemos, ¿no? Que la cámara termográfica trabaja en esta zona infrarroja de onda corta, onda media y onda larga. Llega a través de unos lentes, normalmente son el lente de tipo germanio. Esta es captada por un receptor. Esta transforma esa luz infrarroja a un espectro, digamos, como si fuese una matriz de variación de temperatura, y esta lo hace en un gráfico para poder ser visible. Algo muy importante es de que la radiación térmica infrarroja tiene, tiene que ver con algunos parámetros, sobre todo de comportamiento de emisividad, reflexión y transmisión de los cuerpos. ¿Qué significa? Que hay cuerpos que emiten radiación térmica, o hay otros cuerpos que sus características propias del cuerpo es que reflejan la radiación, sobre todo elementos que son pulidos. Ustedes mismos pueden ver cómo la radiación solar puede ser reflejada y por ende también el calor es vista y reflejada hacia otro cuerpo, y hay otros elementos que pueden ser transmitidos y dejan pasar con mayor facilidad. En efecto, las cámaras termográficas pueden captar toda la suma de cada una de estas radiaciones térmicas, y esta es la que capta finalmente. Es por eso que es muy importante tener en cuenta un parámetro que se llama emisividad. ¿Esto qué significa? Que es muy diferente hacer pruebas termográficas en zonas o en lugares o en elementos que sus características propias tienen un grado de emisividad diferente. Me explico. Es muy diferente hacer inspecciones termográficas, por ejemplo, a cables de alta tensión, a que hacer inspecciones termográficas a personas, porque su grado de emisividad es diferente. Aquí un dato muy importante: el grado de emisividad en personas está en el orden de 0.98. Aquí se puede ver una tabla inclusive. Entonces, las soluciones termográficas que veamos de aquí en adelante, siempre manejemos este parámetro de emisividad 0.98. En contraste, los termómetros infrarrojos, de hecho, como punto de partida de análisis, es de que el tamaño de punto de medición es mínimo, es pequeño. Hace sí una validación de temperatura, sin embargo, no maneja un espectro de diferencias de temperaturas. En el caso de las cámaras termográficas, sí. Y es aquí donde entran algunos parámetros técnicos que tenemos que tener muy en cuenta. Y esto ya en la siguiente parte que vamos a ahondar un poco más es sobre el campo de visión, que significa el espacio donde la cámara termográfica va a poder captar efectivamente las diferencias de temperaturas. Y estamos hablando como si fuera la resolución térmica, así como en las pantallas de cualquier tipo de televisor o computador, están divididos por píxeles. Aquí vamos a hacer una especie de analogía donde vamos a tener píxeles térmicos, puntos, la unidad mínima más pequeña, que aquí se le llama IFOP, el objeto medible más pequeño, para poder dar, en efecto, para poder medir ese punto, la temperatura. Y esto nos va a ayudar justamente a tener un espectro termográfico y ver de forma muy rápida dónde es el punto o el foco de calor. Y aquí, por ejemplo,
una recomendación que nosotros hacemos es primero tomar la hoja técnica de la cámara termográfica, sea una cámara termográfica, por ejemplo, de mano, y que esta de aquí pueda, vamos a ver aquí, esta cámara termográfica de mano, como el que tengo por aquí, esta pueda, ah, digamos, según su hoja técnica, tiene unos parámetros de campo de visión y el IFOP. Y por ejemplo, si esta cámara termográfica, según su datasheet, nos muestra que 1 metro de distancia hace la medición, el punto mínimo de medición es 3.5 milímetros. ¿Qué significa? Que en esa distancia, en ese espacio de 3.5 milímetros, puede medir la diferencia de temperatura. Es decir, cada 3.5 milímetros o cada píxel térmico de 3.5 milímetros podría medir la temperatura sin ningún problema. Esa es su resolución térmica. Pero nosotros recomendamos que cada vez que se haga alguna inspección termográfica, se multiplique por 3. Y esto nos va a dar un campo más claro y preciso de que el objeto que sea medido vamos a poder medir muy fácilmente. En contraste, por ejemplo, con los termómetros infrarrojos que tiene que ser apuntado en la frente, alrededor más o menos de 5 centímetros para que sea medido, podría generar falsos positivos si la persona que hace la medición apunta, por ejemplo, yo tengo estos lentes, o un lente o algo que me proteja la vista, y lo que estoy midiendo no es la temperatura corporal, porque mide un punto, sino está midiendo el lente como material en sí. Entonces, no es efectivo o no sería efectivo hacer la medición de temperatura. Pero al hacer con una cámara termográfica en el cual tienes un espectro termográfico, una resolución térmica y que ahí nos mida cualquier punto de exposición del cuerpo de las personas, que normalmente es el rostro o las manos, eso es configurable, puede detectar la mayor temperatura corporal y por ende esto podría dar un indicio de alta temperatura o fiebre. Excelente, muy bien, vamos. Entonces, aquí una diapositiva muy interesante que hace una comparación de la cámara termográfica y el termómetro infrarrojo. Ya les había mencionado de que una cámara termográfica, su punto de medición es un espectro. Al decir un espectro termográfico es de que hay variaciones de temperatura según la zona donde el cual estemos analizando. Si yo, por ejemplo, que como persona voy a ser analizada con la temperatura, van a ver los puntos de mayor calor, ¿no? Y este finalmente va a dar una temperatura mayor o promedio en el que me diga esta persona tiene tanta temperatura corporal y pues si estoy en el orden de 37.5 a más, podría dar un indicio de fiebre. Lo otro que es muy importante, que las cámaras termográficas son elementos sin contacto. No necesitas tener contacto con la persona o que sea de forma intrusiva o invasiva para que la medición, en efecto, pues pueda yo pararme y luego ser medido, sino uno va pasando por la zona de medición y van pasando 1, 2, 3, hasta 30 personas a la vez. Hay en aeropuertos inclusive en el cual se tiene instalado este tipo de cámaras. La medición es en tiempo real. Ya les había mencionado que este tipo de cámaras de High Vision pueden detectar en el orden de 10 y 30 personas a la vez, ¿no? Utiliza inteligencia artificial primero para detectar el rostro o detectar la persona y no detectar otros objetos. Por ejemplo, podría ser si yo tengo en la mano no sé, un elemento caliente y que esto de acá podría con otra cámara detectar un punto de calor y mandar una alerta, esto sería un falso positivo. Pero en cambio acá primero analiza que hay una persona, segundo verifica la zona del rostro sobre todo, que es la zona más expuesta, y luego valida la temperatura alta en esta zona para emitir un valor de temperatura. Pues la velocidad, ya les había mencionado, 60 personas por minuto, es decir, por cada segundo una persona. Se puede almacenar, esto puede generar auditoría con el software. En cambio, con un termómetro infrarrojo, primero,
en efecto, no se respeta el distanciamiento social porque la medición de temperatura tiene que ser en el orden de 5 centímetros de distancia de la frente hasta un 10 o 15 centímetros como máximo para que la medición sea efectiva. Y bueno, la medición es uno a uno, ¿no? Entonces, cada vez que una persona ingrese a un recinto o una tienda o una oficina, se tiene que hacer el control de temperatura sí o sí. El almacenamiento es local muchas veces o solamente es numérica que se muestra en la pantalla y no te guarda un registro de auditoría que podríamos hacer análisis post para que esto nos vea todos los eventos que se hayan registrado a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas. Un punto muy importante y en el cual quisiera mencionar a todos es de que tengamos en cuenta el escenario en donde se van a instalar estas soluciones termográficas. Estas soluciones termográficas, para que sean efectivas, se tienen que instalar en zonas, en recintos, donde el entorno sea controlado. ¿Qué significa? Que no sea expuesto, por ejemplo, a la intemperie en patios donde pues, tengamos un agente externo como la radiación solar o otro tipo de elementos que nos puedan generar falsos positivos. Si, por ejemplo, son zonas en lugares donde ocurre mucho viento, también, entonces, lo ideal es de que sean en lugares de ambientes controlados. Normalmente nosotros mencionamos y recomendamos que sea al ingreso del recinto, de la industria, de la oficina o de la tienda. Y esto de aquí nos va a ayudar a que la medición de temperatura sea efectiva. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora un poco en relación a las cámaras termográficas y cómo esta nos va a ayudar a ver de forma muy rápida la detección de temperatura. Aquí, un, un escenario que nos pueda ayudar. Vamos a ver aquí. Un segundo. Vamos a mostrar aquí. A ver, vamos a mostrarte por aquí. Listo. Aquí está. Perfecto. Ven aquí de forma, vamos a ver aquí, lo lanzo la transmisión en vivo. Vamos a ver que hay una zona marcada aquí pues, en esta sala donde se va a mostrar unas líneas que yo ya les he dibujado. Estas líneas van a ser la zona de efectiva de medición termográfica en el cual si yo me encuentro, si yo paso por esta zona, la medición de temperatura va a ser eh, fidedigna, es decir, sí o sí van a poder, va a ser medible. Si yo estuviese más atrás de esta área termográfica, no va a, digamos, operar en el cual la medición de temperatura sea efectiva. Lo ideal es de que cada vez que implementemos soluciones termográficas, primero, hagamos de que este escenario termográfico sea instalado de esta manera. Y aquí se puede ver de forma práctica los elementos a consideración. La cámara termográfica la cámara termográfica tiene que estar instalado en una altura no mayor de 2 metros. Normalmente estamos entre 1.5 y 2 metros. Justamente ¿por qué? Porque la cámara termográfica tiene que tener su campo de visión, ¿no? Al frente a la persona y que pueda detectar esta zona expuesta, normalmente el rostro, para que la medición de temperatura sea efectiva. Punto número uno. Punto número dos, se tiene que de alguna forma dimensionar el área efectiva termográfica en el cual vamos a tener que tener esta zona que se va a considerar y donde todas las personas que lleguen a ingresar al recinto, a la oficina o fábrica, sí o sí tienen que pasar por esta zona de inspección. Y por esta inspección, pues se puede aplicar un protocolo que ahora también les voy a recomendar. Aquí hay un elemento que no les he mencionado, es un elemento auxiliar, que es un black body, es un cuerpo negro, es un elemento
que ayuda a poder calibrar la medición de temperatura. ¿Esto por qué? Porque las cámaras termográficas, todas las cámaras termográficas tienen un grado de precisión. Y el grado de precisión es más o menos un grado de temperatura. Por ejemplo, las cámaras que nosotros tenemos de High Vision está en el orden de 0.5, más o menos 0.5 grados centígrados. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, yo tengo 36 grados, hago una medición ya sea por oído o por otro lugar, eh, esta de aquí con la cámara termográfica me podría dar en el orden de 36.5 o 35.5. No, ese es el grado de precisión. Si utilizo un elemento de calibración, que sería un black body o un cuerpo negro, ayuda a mejorar el grado de precisión, ya no de más o menos 0.5, sino de 0.3. Vamos a tener cámaras portátiles también, en el que nos van a ayudar a hacer la inspección de lugares donde pues, las cámaras termográficas estacionarias no pueden llevar. Esta nos va a facilitar en el patrullaje con una cámara termográfica de mano que tiene una batería. Normalmente pues, puede durar una jornada de 7 horas, 8 horas, y hacer la inspección termográfica a distancia, como les había mencionado, en orden de 2 metros, para que haga la medición a aquellos lugares donde hay mucha afluencia de personas y hace una validación termográfica. ¿Dónde se recomienda utilizar esto? Sobre todo en estacionamientos, ¿no? Porque el control de diferentes ingresos, ya sea un centro comercial, va a ser mucho más complicado, ¿no? Si es un pase peatonal, es mucho más sencillo porque pues, es la persona donde va a poder ingresar y se hace, digamos, parte del protocolo, se alinea el ingreso a la puerta, donde pasa por la zona de inspección térmica, pasa la persona y va midiendo la temperatura. Si vamos a ingresar con vehículo, pues, ayudaría mucho tener estas cámaras termográficas de mano y que se haga la medición de temperatura de esta misma forma. Una recomendación también es de que siempre las cámaras termográficas se tienen que hacer la medición directa, no con ningún vidrio de los carros, porque el vidrio como material en el campo de la termografía sería como un espejo, no dejaría ver qué hay más atrás. Si para nosotros, para nuestro sentido de los ojos, permite ver un vidrio transparente que hay atrás, en la termografía no. Perfecto. Entonces, aquí un punto muy importante, que es el protocolo de la medición de temperatura. Hemos hablado del área termográfica efectiva, que es el lugar de inspección donde va a estar instalado la cámara termográfica y donde las personas van a tener que pasar eh, para que sean medidas la temperatura. Y en efecto, si hubiese alguna persona con alguna alta temperatura que evidencie algún síntoma de fiebre, entonces se activa como parte del protocolo a que un especialista, sobre todo en el ámbito sanitario de la salud, haga una doble verificación, ya sea con un termómetro de mercurio o de oído, para ver en efecto si la persona tiene un síntoma de fiebre. Estos equipos termográficos no son equipos médicos, son equipos que ayudan a detectar alta temperatura y que ayudan a la facilidad de la inspección termográfica. Pero sí recomendamos que apliquen el protocolo de medición de temperatura. Si nosotros vemos escenarios, por ejemplo, en el caso de de un aeropuerto, un retail, una estación de metro, donde el grado de afluencia de personas es mayor, tener soluciones con termómetros infrarrojos sería prácticamente inviable. Es por eso de que recomendamos de que exista zonas de inspección termográfica, dependiendo del tipo de cámara, pues se utilizará cámaras que tengan un mayor campo de visión, hasta el orden de 9 metros, y que en estos 9 metros de espacio podamos tener la medición de temperatura efectiva. Unos parámetros técnicos de las cámaras termográficas, ya les había mencionado la resolución térmica, ¿no? que va a ser como
la cantidad de píxeles térmicos que va a poder medir, y esto en efecto nos va a dar la variación de temperatura o puntos de calor, sobre todo en el ámbito industrial es donde se puede desarrollar mayormente, comúnmente, de que los puntos de medición de alta temperatura pues varían de una distancia a otra porque hay un cable muy delgado o son elementos o maquinarias que lo que emite mayor cantidad de temperatura, o un punto de foco de calor es un elemento pequeño, ¿no? Porque existe un grado de rozamiento. En el caso de los cuerpos de las personas, pues la temperatura es una temperatura normalmente focalizada, ¿no? Focalizada me refiero, pues normalmente en las zonas de los ojos es donde se concentra mayor temperatura, en la zona de la boca y en la frente, ¿no? Es ahí donde podemos ver y algunas otras partes más del cuerpo. Entonces, la resolución térmica de las cámaras, por ejemplo, las económicas, está en el orden de 60 por 60 píxeles, las avanzadas 384 por 268. Otros parámetros técnicos que les he mencionado es la precisión, ¿no? Los elementos termográficos que tenemos hoy tienen el orden de precisión de más o menos 0,5 sin black body, sin este elemento de cuerpo negro, y con black body tienen más o menos 0,3. Se puede mejorar. El campo de visión, ya les había mencionado que es este lugar, este espacio donde según el tipo de cámara que tengamos, el tipo de detector, el tamaño del detector, en este caso está en el orden de 6 milímetros, nos va a dar un campo de visión de área termográfica efectiva. Tenemos que cada vez que hagamos un tipo de instalación se tiene que ver, en efecto, cuál es la distancia, cuál es el espacio de área termográfica efectiva para nosotros poder analizarlo. Y esto siempre hay que tener en consideración porque con esto, al momento de hacer la instalación, vamos a tener que dimensionar el acceso, en el acceso para el ingreso de las personas al recinto, señalizarlo normalmente, poner la cámara termográfica en un trípode, conectar a una laptop, si queremos hacer todo esto, y vamos a poder visibilizar de forma muy rápida cómo la detección de temperatura se puede ver desde el software de la cámara termográfica. La altura recomendada está en el orden de 1.5 metros hasta un máximo de 2 metros. Depende mucho del campo de visión. En la cámara termográfica que tenemos hoy está instalado a 1.5 metros. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no lo instalamos, por ejemplo, no sé, lo dosamos en los techos o en una altura mayor? Primero porque pues el campo de visión es corta, el área termográfica tiene una distancia, y segundo, pues podríamos detectar la temperatura de la cabeza y no de la frente, porque no estaríamos, o sea, el campo de visión, el campo de vista también no sería directo. Entonces, es por eso que se recomienda en el orden de 1.5, un máximo de 2 metros. El software utiliza inteligencia artificial para poder descartar elementos o puntos de emanación de mayor temperatura o de calor y que no sean personas, ¿no? Ya les había comentado de que pues una taza de café que tengo en la mano y si yo tengo esta taza de café, la cámara termográfica verifica que hay alta temperatura, pero lo descarta. ¿Por qué? Porque utiliza parámetros de inteligencia artificial donde primero hace, acá hay una persona, luego de esta persona hago el reconocimiento dónde está ubicado la zona expuesta del rostro, tengo un cuadro o un área termográfica donde hago la validación máxima de temperatura de un punto y esta es la que finalmente lo toma como punto de medición. En efecto, esto ha sido la primera parte sobre un poco el principio de termografía, los parámetros técnicos necesarios, sobre todo al momento de optar por las soluciones termográficas, y también recomendaciones para la instalación de este tipo de cámaras, ¿no? Nosotros tenemos la dicha de trabajar con Haivision en sus soluciones de termografía y también de control de acceso. Hoy vamos a hablar prácticamente la parte de cámaras termográficas, ya les he mencionado la parte de instalación, y vamos a ver algunos escenarios en los cuales se puede instalar
este tipo de cámaras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en escuelas, en retails, en edificios de oficinas, en aeropuertos. La diferencia de cada uno de estos escenarios va a ser el área termográfica efectiva. ¿Esto qué va a significar? Si tenemos mayor cantidad de afluencia de personas, por ejemplo, en el aeropuerto, una cámara de un receptor de 6 milímetros prácticamente va a ser inviable porque por la cantidad de afluencia de personas necesitamos una cámara que tenga mayor alcance, ya sea en el orden de 9 metros, por ejemplo, ¿no? Esta es la de 15 milímetros, por ejemplo, podría ayudarnos tranquilamente. En el caso de oficinas, podemos adecuar al ingreso del edificio o del departamento donde se esté trabajando, al ingreso, pues alinearlo para que todas las personas puedan pasar por este área de inspección y de aquí, pues, hacer la validación de temperatura. En el caso de escuelas, de la misma manera, canalizar el flujo peatonal de las personas para que pasen por esta inspección térmica. Algunos escenarios que podemos ver aquí ya en relación de los productos que tenemos son la medición de temperatura utilizando cámaras térmicas. Hay cámaras tipo bullet y turret, que son, digamos, la forma en sí, o las conocidas como domo, por ejemplo, o las bullets, que son estas, las que tienen de forma un poco más cuadrada, y que esto se puede instalar en trípodes con el elemento de calibración, el cuerpo negro, para que mejoremos el grado de precisión. Las otras son la medición de temperatura inalámbrica para, sobre todo, aquellos lugares que son de difícil acceso y que lo que se necesita es hacer el patrullaje, tomar una cámara termográfica de mano y que nos ayude a movilizarnos y hacer la inspección de aquellos lugares donde podríamos ver efectivamente si hay mucha cantidad de personas y que también se pueda validar la temperatura. Tercero, existe elementos de control de acceso en el que ya como elemento adicional se hace la validación de temperatura, es decir, existe una cámara termográfica dosada en el cual reconoce el rostro, estos terminales de reconocimiento facial, hace la consulta a una base de datos previamente registrada con todo el personal y luego de eso puede habilitar o deshabilitar el acceso a un recinto. Esto se puede conectar por las salidas mismas del terminal a una puerta eléctrica, a un ascensor o algún elemento que permite el paso. Por ejemplo, en las estaciones de metro, estos puntos de pase con los molinetes o los swing barrier, eh, ahí se puede conectar, no solamente se puede adicionar una tarjeta de proximidad, reconocimiento facial, hace la validación, termina el reconocimiento de la temperatura, todo ok, reconocimiento de mascarilla, si tengo mascarilla o no, valida temperatura, todo ok, y permite el pase, ¿no? Estos son elementos de control de acceso. Y por último, es una solución, un producto en el cual ya está adosado dentro de una puerta de detección de metal, así como se utiliza en los aeropuertos, ¿no? Uno pasa por esta puerta de detección, verifica que no tenga ningún metal y también hace la validación eh, térmica de las personas que van pasando. Hace el conteo de las personas y de acuerdo a eso permite el pase, ¿no? Aquí ya cada producto de mano, el de bullet por la forma, el de turret o también conocida como DOM. Bueno, la solución número uno que les había comentado dentro de los parámetros de recomendación para la instalación es 1.5 metros de altura. La distancia con el área termográfica va a variar desde los 0.8 hasta 9 metros, dependiendo del tipo de cámara que instalemos. El cuerpo negro como elemento adicional de calibración para mejorar la precisión en aquellos escenarios que sean críticos, poder medir la temperatura mucho más precisa. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo está instalada una cámara térmica, ¿no? Y que
pues las personas van pasando por esta zona y esta cámara tiene un mayor alcance, por eso está más o menos en el orden de 2 metros y que puede medir justamente la cantidad de personas que van pasando. Las cámaras tipo turret o domo, en las más pequeñas, se hace normalmente al ingreso de la entrada y todas las personas van siendo medidas, ¿no? Acá hace una simulación de alta temperatura, detecta la alta temperatura, emite una alarma y esta es enviada al registro del software para poder activar un protocolo. Ya aparte del software del IBMS 4200 de Hikvision, hay un registro del evento, ¿no? Con la fecha y hora, el detalle, la temperatura y algunos elementos más, como detección de máscara también, y que se puede, en efecto, poder almacenar el registro del evento en sí, no tanto de la parte óptica y térmica. Acá un detalle muy importante es de que todas las soluciones termográficas con Hikvision tiene como parte de las cámaras tienen dos elementos, tienen dos lentes, dos tipos de lente. Es biespectral, es un lente de tipo óptico, el sensor te capta como cualquier cámara de videovigilancia y tiene otro tipo de lente térmico en el cual lo que capta y recibe es la radiación térmica, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho a poder de forma efectiva poder ver que cuando un evento suceda, esto pueda ser captado de forma térmica, la imagen térmica, donde es el punto de mayor calor, y en la parte óptica para ver qué persona finalmente fue la que fue registrada con este evento, ¿no? Y con esto detectar efectivamente dónde está o quién es la persona que fue detectada con este registro. La cámara de mano, como les había mencionado, una cámara que ayuda a la portabilidad, poder moverme y esto hacer patrullaje, inspecciones en aquellos lugares donde no es fácil poder hacer la instalación, ¿no? Y queremos movilizarnos también. Bueno, en resumen, vamos a tener diferentes productos. Lo que varía es prácticamente el lente térmico de 15 milímetros, que tiene el orden de 9 metros, de 6 milímetros hasta 3 metros, de 3 milímetros hasta 1.5 metros. La turret también, la cámara portátil de la misma manera. Entonces, nosotros estamos hoy ofreciendo un kit térmico de fácil instalación. Prácticamente uno instala la cámara termográfica, el trípode y el adaptador del trípode, conecta a la laptop y ya tiene una solución rápida de detección de alta temperatura. Ya si queremos una solución profesional en el cual implique, por ejemplo, el almacenamiento de todos los eventos, ya sea de video y de fotografías, que es configurable, se utilizaría un elemento adicional, que es un NVR. Un NVR. Este nos va a ayudar, en efecto, a guardar todos los registros configurados de video, de fotos y de todos los más registros y que nos permite almacenar grandes cantidades de información. Acá, digamos, depende mucho del tipo de aplicación. Si nosotros lo que necesitamos en primera instancia es la detección temprana de alta temperatura y que este active un protocolo, con este kit térmico sería más que suficiente. En el caso que necesitemos almacenar todos los eventos, todos los registros e inclusive hacer auditoría o comenzar a hacer la validación de cada uno de los eventos, sí se necesitaría un elemento adicional, ¿no? Aquí están toda la lista de productos. Aquí los elementos que les había mencionado sobre control de acceso, el arco de detección, que detecta los metales, tiene ya dosado la cámara termográfica, un display o un monitor que va a poder de forma visible el conteo de las personas que van ingresando, la zona de inspección térmica que si ustedes ven aquí ya está marcada, hace la validación, uno ingresa, va ingresando, también detecta si tiene la persona mental o no, hace la simulación y se emite, aparte de la temperatura, una luz LED, ¿no?
en este caso el color rojo, y se activa el protocolo para ver algunos parámetros térmicos. Lo que les había mencionado, el reconocimiento facial y detección de fiebre con unos terminales, ¿no? Esto ayuda a poder facilitar el pase o no, conectar inclusive a alguna puerta eléctrica para permitir el pase, ¿no? Aquí se puede ver un video demostrativo. Bueno, en este caso es una solución standalone, significa que se instala y ya funciona con todas sus características funcionales. Es un tótem, se conecta directamente, se enciende. En la parte superior ya tiene la cámara termográfica, le deja más o menos 5 minutos para que haga toda la calibración térmica sobre todo. Uno se acerca, hace la validación de temperatura, deja pasar a la persona sin ningún problema. Si yo tuviese alta temperatura, emito una alarma sonora, también registro de la temperatura, y esta obviamente la persona que esté ahí no le dejaría. De la misma manera puede hacer la validación si tengo mascarilla o no. De forma preventiva emite una alarma. Son datos opcionales que se puede añadir una tablet donde lo que hace de forma nativa de todo el registro que va teniendo en el terminal se pueda visualizar, ¿no? Y esto ayudaría mucho para las personas que esté en el lugar, ¿no? Poder monitorear de todos los registros que se van teniendo con este terminal. Algunos parámetros técnicos y los escenarios que se pueden instalar. Como les había mencionado, por ejemplo, aquí, este terminal, aparte de hacer el reconocimiento facial y aparte de hacer la validación de temperatura, según los procesos que ya les había indicado, puede permitir la habilitación de abrir o no un ascensor, dejar el pase a algún lugar, claro, se necesita una persona, o permitir el pase con estos molinetes o swing barrier que pueden tener algunos lugares ya instalados. Y la detección con un pórtico, ¿no? Lo que nosotros hemos trabajado ahora, pues, es una solución, un producto standalone, en el cual utilizamos la misma cámara termográfica, le añadimos un televisor para que efectivamente todo lo que está siendo monitoreado, inclusive los mismos clientes puedan visualizar cuál es la temperatura corporal que la persona tiene. Obviamente esto se puede transmitir por IP a un centro de monitoreo o a un centro de seguridad, pero de la misma manera, al tener una solución ya instalada aquí y standalone, la persona puede ver, en efecto, si tiene o no tiene una alta temperatura, emite una alarma sonora, y si le pasa el check, digamos, verde, y uno puede ingresar. Ya ha sido instalado este tipo de soluciones en el aeropuerto de Colombia, de Bogotá, y que ya viene funcionando, ¿no? Nosotros estamos prácticamente utilizando la misma solución con el pedestal, poniendo la cámara termográfica, una pantalla, se puede poner un NVR, y toda esta solución es una estación termográfica que nos ayudaría finalmente la fácil instalación, número uno, y segundo, pues que todo está ubicado en un solo terminal, ¿no? Aquí un poco más de los detalles técnicos de qué elementos utilizamos, ¿no? Para poder alimentar a la cámara, tenemos un inyector Power, porque se puede por Power over Ethernet, se puede alimentar a la cámara directamente, o necesitaría un cable, una toma eléctrica de 12 voltios DC también. Cada vez que hacemos una instalación, hacemos un dimensionamiento efectivo del área efectiva, como les había mencionado aquí, ¿no? Teniendo en cuenta dónde va a estar ubicado la cámara termográfica, por dónde van a ingresar las personas. Tenemos el dimensionamiento. En este caso estamos validando efectivamente de que todas las personas que ingresen por esta área efectiva de medición de temperatura van a ser validadas la temperatura, y por ende
ninguna persona que ingrese a este recinto o esta tienda no va a ser medida, ¿no? Esta se guarda registro y todo esto se puede utilizar. Vamos a hacer ahora pues una demostración en vivo. Como pueden ver aquí, me está validando la temperatura, ¿no? Vamos a hacer una simulación nuevamente. Creo que ya está frío aquí. Perdón, está configurado en 37.5. Ya esta taza está un poco más fría. Vamos a ver si podemos configurarlo ahora mismo. Ok, vamos a ver. Ujú. Ok, vamos a ver aquí. Ok, aquí. Ujú. Ya está. Por ejemplo, estamos utilizando el software de Hikvision, el IBMS 4200, en el cual podemos ver efectivamente cómo los dos receptores, tanto el térmico como el óptico, nos ayuda a ver en efecto, ¿no? La parte del espectro termográfico, ¿no? Donde son las zonas de mayor calor, y la parte visual óptica que nos ayuda a identificar qué persona es la que obviamente tiene alta temperatura. Previamente ya había hecho un registro, ¿no? Como pueden ver aquí en el lado superior derecho, en el que pues hice una simulación de tener alta temperatura y aparece el registro de 41.9, tengo una taza de café y se puede ver, ¿no? Y entonces vamos a tener todos estos detalles en los registros que vamos utilizando. Así es. Un detalle adicional para aquellas personas que ya tienen, digamos, están instalando, donde vamos a adecuar el escenario para que ustedes vean cómo es la recomendación. De, Primero, a ver, acá tengo el trípode. Vamos a poder instalarlo un poco más acá. Listo. Como ustedes saben, yo ya hice el dimensionamiento del área termográfica. Espero que puedan ver por aquí. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está la cámara termográfica ya previamente instalada. Eh, Acá se puede ver, ¿no? La cámara termográfica instalada. Está adosado pues, a un trípode. Luego vamos a poder medir o dimensionar correctamente el área efectiva termográfica. Ya está alineado. La distancia que se tiene es, primero, este tipo de cámara utiliza un receptor de 6 milímetros. La distancia es de 1.5 hasta 3 metros de distancia. Y este es el área termográfica efectiva en el cual todas las personas que ingresen por esta puerta van a ser medidas la temperatura, ¿no? Entonces yo al pasar por aquí, ya estando en la zona termográfica, voy a poder medir mi temperatura, ¿no? Entonces las personas que pasen por esta inspección, pues hacen la validación y siguen pasando por el curso para poder ingresar al recinto, ¿no? Si yo hubiese más de una persona por acá, por ejemplo, entonces por aquí atrás, de la misma manera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que este es el área efectiva, obviamente la cámara está teniendo un espectro de visión, ¿no? Y al tener un espectro de visión, perdón, un campo de visión,
no solamente está como diagrama en cielo, sino tiene que ser tridimensional, es decir, todo este espacio, ¿no? Entonces, al tener todo este espacio de área termográfica efectiva, lo que el receptor térmico y óptico está visualizando es la parte frontal. Entonces, me ve a mí, me ve en efecto de lo que está haciendo la medición y este emite una alta temperatura o no, dependiendo de las características corporales de la persona. Así es, muy bien. Entonces, vamos a culminar. Si bien, lo interesante que hemos hecho aquí ha sido una transmisión en vivo usando varios recursos de varias cámaras. Esto nos ha ayudado finalmente a que puedan entender primero la parte de instalación, segundo, este, segundo ver un poco más en detalle la parte de principio de termografía. La idea aquí es que primero pues, tengamos el entendimiento claro de qué son los parámetros técnicos de la parte termográfica y luego ver los tipos de usos, escenarios, qué tipo de producto me puede ayudar y a partir de eso pues hacer la instalación correcta, ¿no? Esa es la mayor preocupación y de acuerdo a eso pues tener en cuenta de que cualquier tipo de solución tecnológica pues nos va a facilitar primero, en el caso de los protocolos normados por el MINSA, hacer el registro de temperatura de forma mucho más rápida y dinámica para que las personas que quieran ingresar a un lugar, un recinto o tomar un bus en una estación de metro o el metropolitano, pues de forma fácil y efectiva se haga la validación. Y si no se está haciendo, pues a utilizar este tipo de soluciones que nos va a ayudar bastante, ¿no? Eso sobre todo. Ah, bueno, bueno, esta es la primera sesión de de unas tantas. Eh, Creo que es un punto de partida importante como CCT también es tener el acercamiento con las personas que quieren capacitarse en termografía, en inteligencia artificial, e Internet de las cosas. Todas aquellas personas que quieran ver, conocer un poco más, pues pueden contactarse con nosotros. Estamos dispuestos a colaborar, sobre todo en el ámbito de Industria 4.0, que este es nuestro ámbito de trabajo, es el ámbito donde nosotros nos estamos desarrollando bastante bien. En la parte de soluciones termográficas también efectivamente estamos tomando el principio termográfico para hacer un poquito más allá. Ustedes han visto una transmisión en vivo de cómo la cámara termográfica utilizamos ese canal de video ya donde se desarrolló el reconocimiento y la validación de temperatura. No solamente se puede hacer eso, se puede hacer el conteo de personas para ver la afluencia de personas en un centro comercial, en un recinto, hacer la parte de inteligencia de negocio, inteligencia de datos,